Gracias al Dios Todopoderoso como siempre, a Jesús mi Señor y mi Salvador, y diciendo como siempre, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás, mi hermano, Amaury, Helen, Yoba, todo lo demás viene por añadidura. Buscad primero a Dios, que todo lo demás viene por añadidura. Así es, miren, lógicamente hay que saludar esta decisión del gobierno, muy inteligente y muy conveniente para la República Dominicana. ¿Por qué muy inteligente? Ustedes se acuerdan que hace casi 3 semanas, un mes, principio creo de diciembre, salió la información de que una agencia internacional de inversiones y de crédito, la Sacha Goldman creo que era una de ellas, quería comprar la deuda venezolana, la deuda que tiene República Dominicana con Venezuela, como una forma de darle dinero líquido a Venezuela que necesita y entonces cobrarnos ellos a nosotros. ¿Qué iban a hacer? No lo iban a cobrar de una vez, sino que lo iban a estar cobrando los intereses. ¿Cuál es la presión que tiene la economía en este momento? La presión más fuerte que tiene la economía. La economía va muy bien, pero tiene una presión. Tiene como un clavito en el zapato, que es la deuda. A pesar del crecimiento, el principal crecimiento que tuvimos en América Latina el año pasado, 7.1, le pasamos incluso a Panamá, que hasta hasta el último trimestre del año estuvo por encima de nosotros. Sin embargo, le pasamos a Panamá también, la economía que más creció. A pesar de los empleos que se han creado y a pesar de todas las cosas sociales que ha hecho el gobierno, había una presión. Y es que la deuda estaba creciendo y estaba desde hace un tiempo ya por encima de lo que es lo normal en relación deuda con Producto Bruto Interno. Más del 40%, algunos afirman que el 50%, el Banco Central afirma que el 43%. Bueno, pero es preocupante. Una de las cosas preocupantes que el presidente tenía que ponerle atención, que el equipo económico tenía que ponerle atención. Se presentó entonces la oportunidad de que... Goldman Sachs. Goldman Sachs, exacto. Sacha Goldman murió. Sí, Goldman Sachs. ¿Verdad? Sacha Goldman murió. Ay, pues, un gran amigo de mucha gente aquí en República Dominicana, sobre todo de Peña Gómez, sí. Goldman Sachs. Miren, entonces, se presentaba la oportunidad de nosotros, de manera directa, poder lograr esa negociación con Venezuela, que no hubiese ningún intermediario para no tener que pagarle ese intermediario, pero además que fueran las mayores y mejores condiciones para nosotros, que impactara de manera significativa esa situación que es la preocupación de todos los actores económicos del país. Entonces el gobierno actuó inteligentemente en ese aspecto, pero también muy conveniente porque de entrada, una deuda de más de 4.000 millones la compramos en menos de 2.000. Un tremendo negocio para la República Dominicana. Y en términos porcentuales, bajó el nivel de la deuda en un 3.3% del PIB. Es decir, estamos hablando, yo siempre creo en las cifras del Banco Central, alguna gente no cree, yo siempre creo, no importa el gobierno en que esté, que volvemos otra vez a los niveles manejables de la deuda pública. Yo siempre he dicho que el 40% de relación deuda pública con Producto Bruto Interno es preocupante y hay una alerta preocupante y más de ahí es más preocupante todavía. Si lo llevamos de que, según el Banco Central, la relación deuda externa con Producto Bruto Interno es de alrededor de un 43%, y esta baja de entrada, un 3.3% del PIB, estamos hablando de que volvemos al periodo normal, digamos, por debajo de un 40, o en un 40, digamos 39 puntos algo. Y esto es saludable, esto es bueno, esto es conveniente, esto es un respiro importante para el único aspecto preocupante desde el punto de vista de los elementos macroeconómicos que tenían los productores, que tenía la población, que tenía los que de alguna manera estamos preocupados por la economía dominicana. Ahora bien, muy saludable, pero también tiene una preocupación. Ayer yo decía que con Venezuela había un problema con nuestros productores. ¿Cuál era el problema? Que parte de esa deuda de Petrocaribe se estaba pagando con productos dominicanos. Y yo decía que el monto de esto ya estaba llegando alrededor de $200 millones e iba en crecimiento. Pero que fruto de una decisión del gobierno, ya sabemos por qué, si están negociando la deuda no hay por qué pagarla con productos. Ahí está la explicación. Nosotros pedíamos la explicación ayer y creemos que de alguna manera, no fue por eso, pero de alguna manera se aclaró la situación que nosotros expresábamos preocupación ayer con esta información. Pero la situación de los productores dominicanos no queda aclarada. Si yo hubiera estado ayer en la rueda de prensa, hubiera preguntado eso. Nadie lo preguntó. Pero yo ahora digo al gobierno, le pregunto a mi amigo y mi hermano, el ministro de Hacienda, Simón Lizardo.
al ministro de Agricultura, que ha manejado algunas cosas de estas, varios ministros que tienen que ver con esto, el de Industria y Comercio. ¿Qué va a pasar con estos productores que tienen incluso ya productos predeterminados para ser llevados a Venezuela y que están frenados? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con este mercado? Aquí el ministro de Agricultura también dijo que se iba a vender parte de los huevos y de los pollos que habíamos tenido problemas en Haití, en Venezuela, porque ya se había quitado lo de la gripe aviar. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Hay una situación especial con un grupo de productores dominicanos que entonces esta alegría para todos, buena decisión. Sigue. Por ejemplo. Sí, pero baja ahora 98 la deuda nada más. Baja 98, o bueno, sea, pero sigue. Estamos hablando de 200 millones, hay un problema de entrada. Sigue bien, sí, pero 200 millones al año, ¿tú estás hablando? Al año, sí, al año estoy hablando. Bueno, pero, lo que queda de deuda son 98 ahora. O sea, entonces, pero que en un año la deuda sería mayor, estamos hablando sí, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Resolver es, porque lo que yo digo está parada. O sea, ¿qué tienen que hacer? Esos 98 más lo que viene va a ser con producto. Tienen que aclararlo. Porque ahora en una deuda tan mínima tal vez dirán ya no necesitamos vender producto. Y Venezuela coge de todo, menos golpe. Pero está frenado, Julio. Bueno, pero ya. Lo que tú tengas para darle a Venezuela ya. Pero ayer, lo que yo digo, ayer debieron anunciar que se restauraba la venta de los productos para pagar la deuda que queda. Creo que $98 millones más lo que va a seguir, porque vamos a seguir tomando de petróleo. Ahora, claro, la deuda va a bajar mucho menos porque el petróleo está muy barato. Es decir, el monto que teníamos antes, yo no recuerdo exactamente cuánto es anual, pero va a ser mucho menos porque recuérdate que cuando está tan bajito el petróleo es mucho menos la deuda, porque la deuda de Petrocaribe básicamente funciona cuando está por encima de los $100 el barril. Ahí es que es significativa. Ahora también es importante, pero no es tan significativa. Entonces, el gobierno tiene que ver qué va a pasar. Seguiremos importando productos para Venezuela, le seguiremos pagando lo que queda. Ojalá que lo que quede se pague con eso y ese dinero inmediatamente sea llevado a los productores, por lo menos de la parte que ya tienen para vender, y que se establezca qué vamos a hacer con esos productos que estaban para esta situación. Yo creo que es importante, dentro de la alegría que tenemos por esta muy buena negociación del gobierno, que ese aspecto también sea aclarado. Miren, por otro lado, el Partido Revolucionario Moderno, que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader, tiene anunciado para el domingo su conferencia, su congreso, donde van a anunciar las directivas. El PRM ha salido con serios problemas de principio. Es una fuerza importante, es decir, nadie puede quitarle fuerza a dos liderazgos como el de Hipólito y Luis Abinader. Hipólito por lo que representa un expresidente, por la fortaleza que tiene, y Luis Abinader porque de alguna manera se ha convertido en una especie de el relevo realmente moderno, el relevo generacional importante dentro de esas filas, tanto del PRM como del PRD, que vienen del mismo tronco. Estos dos líderes, lógicamente, han estado en una situación que no parece tan clara, porque todo el mundo teme que lo que aconteció entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas pueda acontecer entre Luis Abinader e Hipólito Mejía. Ambos dicen que no, que ellos se han puesto de acuerdo. Incluso la directiva que van a presentar el próximo domingo es supuestamente parte de un acuerdo entre ellos, y que además van a establecer las reglas claras para la realización de un proceso interno donde se elige el candidato, que es el problema que podría provocar otra crisis grave dentro del PRM. Yo siempre he dicho, si los líderes de cualquier partido pensaran que los proyectos globales están por encima de sus proyectos individuales, el PRD no se hubiera dividido, el PRM no hubiera salido y probablemente estuviera a las puertas del poder. Si usted ahora mismo, frente a esta situación de cierta indefinición que hay en el PLD, usted tuviera un PRD unificado con Miguel, Hipólito y Luis Abinader hablando para el mismo lado, con toda la oposición detrás de ellos, fueran prácticamente la opción de poder para las elecciones del año que viene. Si hubiesen actuado así. Si todos hubieran puesto sus intereses particulares por debajo del interés general, que es el partido, la estructura, el movimiento, los fines, los propósitos que tienen. Pero en el PRD no se pudo, se creó el PRM. En el PRM se está de alguna manera reeditando lo que pasó en el PRD. ¿Por qué? Digo, de alguna manera porque uno no sabe lo que puede acontecer. Es posible también que sea una escaramuza, porque también es posible. Todo va a depender, desde mi punto de vista, de cuál sea el candidato del PLD. Digo que puede ser una escaramuza porque puede ser que Hipólito esté presionando
para en un momento al final decir, no, yo apoyo a Luis Abinader, que creo que es la opción, y eso le daría un golpe muy fuerte al PRD. Pero quien está dando golpes es el PRD ahora mismo, que mucha gente, como el caso de Tony Peñaguaba, que debió tener un espacio mejor junto con Luis Abinader, por quien se la ha jugado, tiene que salir y entonces recibido con bombos y platillos en el PRD. ¿Qué va a pasar también con muchas figuras aparentemente, si el PRM no se sabe manejar correctamente? Digo que todo depende de lo que pueda pasar en el PLD, porque la impresión particularmente que tengo es que Hipólito Mejía quiere ser candidato porque entiende que el candidato del PLD va a ser Leonel Fernández y él cree que puede articular un movimiento opositor en contra de Leonel por el rechazo que tiene Leonel en la población y en sectores importantes de la clase media. Él puede articular eso y tal vez salir ganancioso. Por eso él entiende que frente a Leonel tiene mayor fortaleza que Luis Abinader por lo que representa un expresidente. Y en parte no es ilógica ese planteamiento, en parte no es ilógico. Pero, lógicamente, lo que puede acontecer es que el PLD, si Danilo logra, que yo creo que no, pero si Danilo lograra viabilizar, si Leonel Fernández estuviera de acuerdo con la reelección y fuera Danilo Medina el candidato del PLD, entonces la impresión que me da es que Hipólito apoyaría a Luis Abinader para que Danilo le diera una pela a Luis Abinader y entonces él no ser otra vez derrotado. En el caso de Luis Abinader, yo pienso que él ha sido demasiado riesgoso. Luis, sin lugar a dudas, es la figura política de la oposición, desde mi punto de vista, que tiene mejor imagen. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que ha estado de alguna manera ligado a Hipólito Mejía, ha mostrado su propio entorno, su propia capacidad y sobre todo la novedad le da un elemento importante. Es el que no ha sido candidato, es el que no ha sido derrotado, es el que no ha estado en el poder y de alguna manera representa posiciones frescas, diferentes y nuevas. Esa es la imagen que él da. Eso es un valor importante que tiene. Su ligazón a Hipólito Mejía de alguna manera es una traba porque muchos dicen, bueno, la estructura del PRM la tiene Hipólito en sus manos, es muy difícil que él pueda derrotarlo o peor, si Hipólito quiere hacerle un daño, aunque pierda, le va a hacer un lío y eso repercute negativamente. Algunos entienden, y incluso están trabajando para eso, que lo correcto sería que Luis fuera el propiciador desde el PRM o de manera individual de un acuerdo con Miguel Vargas Maldonado para que la oposición pudiera articular a una gran cantidad de sectores de la población y de otros partidos y enfrentar el PLD, sea cual sea su candidato. El domingo veremos la nueva directiva. Ahí se verá qué podría acontecer posteriormente dependiendo a quien ellos pongan. O sea, ¿cómo será cuando veamos la estructura? ¿Quién tiene mayoría? O si pactaron los dos por dónde se va a conducir el asunto y sobre todo cuando definan las condiciones de la convención. Porque si el PRM es una convención que sea un desorden, se nulificaron tanto Hipólito como Luis Abinader. Si sucede lo mismo que pasó en el PRD, en el PRM, no tienen nada que buscar. Entonces, Miguel Vargas se emerge como el que tenía razón, como el que de verdad tiene la fortaleza del PRD, la franquicia del PRD, como decía Julio ayer, es muy importante. La franquicia de un partido tan importante como el PRD para cualquiera, para Miguel, para Luis o para Hipólito, es importantísima porque de por sí es una gran cantidad de votos, porque es una cultura política en la República Dominicana. Entonces, el PRM no es solamente presentar el domingo su nueva directiva, es dar los pasos claros para evitar que en ese partido se produzca una situación parecida al PRD, porque si se hace, si ese proceso no es claro y transparente y ambos, Luis e Hipólito, se comprometen a respetarse mutuamente sin importar cuál sea la decisión y a trabajar unificados, lo que están haciendo, el que pierda de los dos, en el caso de Luis sobre todo, tiene las puertas abiertas también para volver al PRD y ese sería el hundimiento del Partido Revolucionario Moderno. Hay un elemento muy que Luis Abinader lo tiene que tener muy pendiente, que es peligroso para él, muy peligroso. Su propia fortaleza, pero también ese es el elemento más peligroso. Hasta ahora, hasta este momento, Luis tiene una situación en los estudios que, desde el punto de vista del PLD, es preocupante. Así es. Porque los estudios en estos momentos, las encuestas, no importa cuánto tenga Víctor o cuánto tenga yo en estos momentos, no, eso no tiene importancia. Hay una serie de datos, digamos, cualitativos
cualitativos que a la hora de la hora tú sabes que son determinantes y que te pueden variar entonces el resultado final, sí. Luis Abinader en estos momentos es la encarnación de la renovación y del cambio. Así es. Entonces, siendo eso la situación, desde luego, desde el punto de vista del PLD que trabaja para ganar elecciones, el PLD entonces, el candidato no será Luis. No será Luis del PRM. No, al PLD le conviene que sea Hipólito el candidato. Entonces, ¿por qué digo? Porque además Luis... Porque hasta ahora, en el mecanismo que ellos tienen, el PLD tiene la misma posibilidad de hacer lo mismo que hizo en la convención anterior con Miguel. Lo mismo. ¿Por qué razón? Es cierto. Ellos hasta ahora, ¿qué van a hacer? Ellos quieren un padrón semiabierto. Pero quisieran algo más y quieren cosas incluso en lo que la Junta no le puede complacer y los otros partidos no lo van a complacer tampoco. ¿Qué quisieran ellos? Ellos quisieran, sobre todo me imagino que Luis, que la Junta le dijera cuáles son los PLDistas para yo sacarlo de aquí. Pero la Junta no le puede hacer eso. La Junta lo único que le puede decir a él es... Tengan el padrón. Tengan el padrón y si... Sáquenlo ustedes. Y si esas cédulas son válidas o no son válidas. Pero, entonces, el PLD no le va a decir a Luis cuáles son los PLDistas. El PLD no le va a dar su padrón a Luis. Ni ningún partido. Y ahora el PRD no se lo va a dar tampoco. Y el PRD tampoco tiene. Es decir, que no tiene. Entonces, él se va a riesgo de una convención semiabierta en el que el PLD, con el nivel de organización que tiene, con la posibilidad de dominio de padroncillo y de una serie de cosas, puede tener alguna participación ahí. Si la tiene el PLD, no va a ser para escoger a Luis Abinader. Así es. Por eso porque Luis Abinader representa un peligro. Claro, para el PLD. Mira, él puede tener un 0.3%, que no lo tiene. Él aparece. No, está muy bien en las encuestas. Pero no importa que él tuviera un 1%. Él es la novedad. De 1%. Lo preocupante es en la parte cualitativa, porque a unas elecciones se va a discutir quién representa el cambio. ¿Y quién da esperanza? Y quién comunica esperanza. Eso es lo que se va a discutir en unas elecciones. Y quien no logra arrebatar eso, corre el peligro de perder esas elecciones. Entonces, hasta ahora, yo no veo manera de que el PRM pueda celebrar una elección interna sin la influencia del PLD. Por eso digo, lo que se anuncie el domingo, porque supuestamente el domingo se anuncia la nueva dirección y cómo va a ser el proceso convencional. Luis ha estado diciendo, porque además le conviene que sea así, que sea a través de encuestas, porque evidentemente tiene mejor imagen que Hipólito y salía mejor parado. Pero si hacen un proceso convencional, como tú muy bien dices, lo que Miguel Vargas, yo recuerdo que un importante dirigente de Hipólito Mejía, cuando Miguel Vargas aceptó que fuera con el padrón abierto aquella vez, me dijo ese día, ganamos las elecciones, Eury. Le ganamos a Miguel. Así mismo me lo dijo, le ganamos porque sabía lo que se iba a montar, que después Miguel lo mostró, pero bueno, ya fue tarde. A Luis, el equipo de Hipólito le puede hacer exactamente lo mismo, porque como muy bien dice Julio, al PLD quien le conviene que sea el candidato del PRM, Hipólito Mejía. Pero cuando se eligió el padrón abierto en la convención del PRD, Pepe Goico te dijo, ya con eso... Un importante dirigente de Hipólito Mejía, muy cercano, me dijo, ganamos las elecciones en ese momento. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos, claro, el argumento era que pueden movilizar más gente de otros lados que podrían tener una mayor imagen hacia Hipólito con esta misma situación. Melton hizo una denuncia que quedó ahí, más o menos. Pero realmente el asunto parece que anduvo por ahí. Es así fue. ¿Tú recuerdas que mostró una fotografía de unas cuestiones de unas cajas? Sí. Unas fundas, etcétera. Parece que hubo 15,000 fundas ahí que se manejaron de manera muy generosa por parte del gobierno para uno de estos aspirantes presidenciales. Es que es lógico, Julio. Que después la puso él la puso en sus propias cajas. Héctor Guzmán admitió públicamente es verdad, que el expresidente Hipólito Mejía recibió y que tenía todo el derecho, dijo, cajas del plan social
Sí. y que después la sacaron de las cajas del plan social y la colocaron dentro de unas cajas. Ahora yo le voy a decir una cosa a que ustedes. decían- Ellos la, Ajá. que decían- Víctor, yo te voy a decir una cosa. ellos la admitieron, que decían ellos la admitieron, pero ¿tú sabes por qué tuvieron que Hipólito admitirlo? Mejía. Porque ellos nada más le cambiaron la caja, lo de El adentro contenido era lo mismo. Era lo mismo. Claro, no, aunque dijeran que no, era el contenido era el mismo. Entonces, bueno. Con el mismo nombre incluso. Entonces, lo que te digo, al PLD, ¿qué le conviene? ¿Le conviene que sea Luis Abinader el candidato que pueda aglutinar la oposición? Claro que no, porque lamentablemente Luis Abinader o Miguel Vargas, le conviene que el candidato más importante frente al PLD sea Hipólito Mejía, porque contra Hipólito hay un referente importante. Aquí dice Luis, en esta información, que ellos están dispuestos a participar en una convención si hay garantía de que en el padrón no haya PLD. Ahora, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía? Ahí va a haber problema. Primero, la Junta no te puede hacer un padrón. La Junta no te Bueno, puede lo puede hacer él. ¿Cómo? Bueno, tendría que hacerlo él. Bueno, tendría que hacer él ese trabajo. Para él hacerlo, él tiene que saber cuáles son los PLD. ¿Y cómo él va a saber cuáles son los PLD? No, pues tú puedes conseguir el padrón del PLD. Tú lo puedes conseguir. El padrón del PLD se puede conseguir. Ahora, ¿le va a aceptar a Hipólito Mejía que toda esa gente la saquen? Ahí viene el conflicto. Y ojalá, reitero, si se hace un proceso convencional en el PRM, donde se reedite lo que pasó en el PRD, lamentablemente el PRM no tiene futuro. Mira, yo ayer lo escribí en el grupo del chat de nosotros y me voy a atrever a decirlo ahora públicamente. Yo sé que eso se le puede dar una interpretación política y decir, bueno, como Víctor es vocero del PRD y es vocero de Miguel, está planteando ese tema como una estrategia política de ellos. No, yo esto lo digo a título personal y lo digo como analista y comentarista de este programa. Yo creo que lo que más le conviene a la oposición es reunificarse sobre la base de una boleta, Miguel Vargas presidente, Luis Abinader vicepresidente. Yo creo que el expresidente Hipólito Mejía ya ha cumplido con lo que es el ciclo electoral que le correspondía, ya ha sido candidato a la presidencia en 4 oportunidades, ya fue presidente de la República del 2000 al 2004, y entiendo que por esa serie de problemas que ustedes plantean, yo entiendo que la reunificación de la oposición sobre la base de una boleta fresca, de 2 hombres jóvenes, los 2 candidatos más jóvenes que están terciando en este proceso, los únicos 2 aspirantes a la presidencia en este proceso que no han sido presidentes de la República, que se complementan de manera positiva uno con otro, lo que tiene uno le falta al otro y lo que le falta al otro lo tiene uno, y yo creo que una boleta Miguel Vargas presidente, Luis Abinader vicepresidente, con la reunificación de la familia PRDista, con el apoyo de los peñagomistas, es una oferta a la sociedad que sería imbatible. Y yo te digo lo mismo que puse en el chat también cuando tú pusiste eso, que una boleta así implicaría al PLD pensar seriamente en la reelección de Danilo Medina. Porque sería una boleta, esa boleta pone al PLD en un jaque prácticamente. Porque esa boleta, lo que pasa es que en esa boleta Hipólito Mejía apoyaría al PLD. Bueno, si el candidato Leonel no creo que lo apoyaría. En la fórmula, aunque lleva al no lo creo así, Julio, en la fórmula, no lo creo así porque Hipólito Mejía, la lógica política lleva eso. Nunca apoyaría. Construyete una fórmula en la que tú lo dejes claro. Leonel Fernández. Bueno, si Leonel, es más, yo creo que hasta Leonel le apoyaría, porque el problema es que él no permitiría que Miguel, su principal enemigo, y Luis, que ahí lo dejaría solo. La que él quede fuera. Pero, claro. Julio, ¿tú ves a Hipólito Mejía apoyando a Leonel Fernández? Si Miguel Vargas, oye, si Miguel Vargas y Luis Abinader hacen una boleta y Leonel el candidato del PLD, Hipólito lo apoya. ¿Quién tú crees que es uno de los asusadores de la reelección? Hipólito Mejía. Hipólito Mejía. Ah, bueno. Inclusive ha uno enviado de los estimuladores. Para contar con apoyo de sus congresistas en la reforma. Uno de los estimuladores. No, dijo que sus congresistas estarían de acuerdo. Pero ¿qué pasa, Julio? Eso sería. Julio, para si Hipólito está de acuerdo y los reformistas están de acuerdo, tú decías ayer, no hay que... hay que dar, pero no tanto, parece. Me dijo alguien ayer. Alguien me dijo ayer que Hipólito estaría dispuesto a sus legisladores y los reformistas también, que con eso se completa, que si faltan algunos son pocos. Me dijo alguien ayer. Lo mejor es que le pidan la experiencia propia Hipólito. ¿Qué le puede explicar? Yo creo que como quiera va a costar mucho, pero bueno. Una boleta Miguel Vargas presidente. Le tira a Hipólito a los brazos del PLD, no importa cuál sea el candidato. Víctor, no importa, salvo que se entiendan con Hipólito. Pero déjame decirte, Eury, hay una militancia PRDista,
hay una dirigencia PRDista, hay una simpatía tradicional histórica peñagomista que no seguiría a Hipólito Mejía en un apoyo a Leonel Fernández y al PLD, se concentrarían en el apoyo de la boleta Miguel presidente, Luis vicepresidente, porque la reunificación de las dos figuras más jóvenes, de las dos figuras que no han sido gobierno, de las dos figuras que representan la mejor oferta, el mejor programa que presentaría la oposición, sería con Miguel Vargas y con Luis Abinader, porque Hipólito Mejía, como figura, ya ha tenido 4 presentaciones electorales, 3 de ellas fracasadas. Entonces, Leonel Fernández iría como candidato del PLD. Hipólito Mejía estaría prácticamente conminado, porque no es verdad que Hipólito Mejía apoyaría a Leonel Fernández sobre Miguel Eso Vargas. dice la lógica política, Víctor, pero ellos no actúan con lógica política. Okay. Eso dice la lógica política, dice eso. Tu punto de vista, pero entonces te indico, aún Hipólito Mejía, yo no lo creo, pero aún Hipólito Mejía preferiría apoyar a Leonel Fernández, dices tú, antes que apoyar a Miguel Vargas y a Luis Abinader en una fórmula. Pero, yo personalmente, Víctor, mira, ¿tú sabes por qué, Julio, ¿tú sabes por qué el PRD está dividido? ¿Tú sabes por qué el PRD está dividido? Porque Miguel no acepta que Hipólito sea presidente, Hipólito no acepta que Miguel sea presidente, si no estuvieran juntos. Lo que pasa es que nunca habíamos asistido realmente. Una fórmula Miguel Luis Eury. Nunca habíamos asistido a un panorama tan confuso. Así es. Un panorama tan confuso, tan indefinido. Ni con tanta multiplicidad de actores. Tan indefinido, porque otro de los mismos factores que asusan una serie de cuestiones de manera indirecta, el propio factor Leonel es uno de los factores también que asusa la reelección. No él. El temor a él. No solo en el PLD no es el temor a él. Porque tú dices en el PLD. No, en el PLD es el temor a la derrota con él. Bueno, sí, exacto. Es que una cosa que está clara. Y es una de las cuestiones que ellos justifican. Incluso basado ahí en algunos estudios de diciembre que muestran algunas cositas ahí importantes. Pero esas son las confusiones del panorama. ¿Tú te crees, por ejemplo, que en una boleta de reunificación PRDista, Miguel Vargas presidente, Luis Abinader vicepresidente, ¿tú crees que Hipólito Mejía se aventuraría a ser candidato de todas formas? ¿Y tú crees que Luis, te voy a poner por el lado de Luis, ¿tú crees que Luis iría de vicepresidente, Miguel? ¿Le diría al revés? Eso por ahora es imposible. Eso es imposible. Lo primero que tiene que Miguel es colocarse por encima de Luis. Cuando Miguel se coloque por encima de Luis, faltan 400. Eso se puede plantear. Faltan hoy 472 días para sí, pero Luis Abinader no va a aceptar una vicepresidencia. Faltan 13 meses y 15 días para las elecciones del 15 de mayo del 2016. Que atención, mucha gente me pregunta, ¿por qué dices 15 de mayo? Porque las elecciones del 2016 ya no serán el 16 de mayo, ni las elecciones a partir de la reforma constitucional. El tercer domingo de mayo. No serán los 16 de mayo, serán los tercer domingo de mayo. El número del día que caiga el tercer domingo de mayo, ese día serán las elecciones. Y en el 2016, el tercer domingo cae 15 de mayo del 2016. Bueno, ya hablaron Víctor Gómez Casanova y Eury Cabral. Así es. ¡Cambio fuera!